Hola, buenos días. Espero que se vea bien. Hice un experimento y es para que veáis lo importante que es no solo inducir desde la inductora a la inducida, sino lo importante que es lo que le hace la inducida a la inductora. Hay que, desde el inductor, inducir a la inducida, pero ¿y qué le hace la inducida al inductor? En un transformador normal de 230 a 12 voltios, concretamente voy a estar hablando de uno que son sobre 5 amperios, creo que son sobre 60 vatios, ¿vale? Que es con el que hice el experimento. Tú lo conectas a la red y tú aquí tienes poco consumo. A lo mejor, yo qué sé, 5 vatios en vacío, ¿vale? 7, algo así. Y cuando tú ya conectas carga, si tú empiezas a conectar cargas, pues cuantas más conectas, más consume. Y sabes que puedes llegar a consumir a 12 voltios 5 amperios máximo. Tú vas conectando y va aumentando el consumo de la red. Normal. Tú el transformador no gastas, no gasta. Empiezas a gastar y gasta de la red. La energía sale de la red. ¿Verdad? Conectas cargas y la energía sale de la red. Muy bien. Pues aquí tengo un experimento que lo hice y hacía lo contrario, sin ser sobreunitario tampoco. Es este otro circuito que os presento aquí. El transformador era idéntico a este. Un transformador de 200, lo conecté a la red de 220, pero por la bobina de 12 voltios. Obviamente le puse en serie un secador de pelo para limitar la corriente a los 5 amperios que puede soportar esta bobina, porque si yo hacía que consumiera más, pues se hubiera quemado el transformador. Obviamente no conecté 230 directos a la bobina de 12, sino tenían que pasar por dentro del secador de pelo. Y entonces, si tú medías con un multímetro, como estaban pasando los 5 amperios, o sea, este secador funcionaba perfectamente porque al pasar por la bobina de 12 que tiene tan poca resistencia, no se le apreciaba demasiado problema, o sea, el secador funcionaba bastante bien. Quizá estuviera trabajando con 12 voltios menos, pero 12 voltios, cuando yo aquí en la red muchas veces tengo 240, pues que trabajara a 228 no se notaba nada. Pero lo curioso vino cuando, si yo conecto aquí una carga, ¿qué tiene que pasar? Que consuma más, ¿no? Cuando tú conectas cargas, el transformador consume más. Aquí está pasando una corriente y este transformador, si yo conecto cargas, ¿qué tiene que pasar? Venga, vamos a conectar una carga. Pum, conectas una carga y tienes que pedirle más a la red, ¿verdad? Pues no. Para que veáis que no es que se transforme la variación de flujo en trabajo. Aquí ocurría lo contrario. O sea, al conectar la carga, el secador iba un poquito peor. La bombilla se encendía. A ver, es que en realidad trabajó ligeramente forzado. En vez de 5 amperios me estaban pasando 6. La salida, en vez de ser de 230 tal, a lo mejor tenía 250 voltios. Pero da igual, el caso es el mismo. Claro, es que mi carga no era exacta. El caso es el mismo. El caso es que cuando yo conectaba carga aquí, porque si está pasando esa corriente y es la corriente nominal que soporta el transformador, pensé, estoy variando el flujo dentro del transformador. Si el flujo varía, va a haber salida. Efectivamente, medí con el multímetro, con el voltímetro y tenía diferencia de potencial. Y digo, pues vamos a conectar una carga a ver qué pasa. Y conectamos la carga. ¿Y qué es lo que pasó? Que consumía menos de la red. Consumía menos. ¡Bum! Me explotó la cabeza. Pero ¿cómo? Si tú conectas cargas, consumes más de la red. No. Aquí consumías menos. Aquí tenemos una bobina que tiene impedancia. O sea, la corriente le cuesta pasar. Ahí hay los dominios se oponen y no dejan que pase toda la corriente. Pero cuando tú consumes, generas unos campos que se oponen
y le liberan impedancia y consumes más. Entonces consumes más de la red y te va mejor esto. Aquí no. Aquí cuando tú trabajas con una bobina que 230 voltios para una bobina de 12, la bobina de 12 no se puede oponer a tanta presión, estás trabajando sin impedancia, circula la corriente, hay variación de flujo. Y ahora digo, voy a consumir. Consumes y esto generaba impedancia. Le decía a la red, quieto parado, no me des más energía, no me des tanta. Esto se encendía perfectamente, pero los mismos vatios que esto consumía, me los frenaban de la red. Entonces, ¿os dais cuenta lo importante que es no solo variar el flujo, que no solo que el inductor varíe el flujo al inducido, sino es muy importante que las líneas de fuerza que hace el inducido no puedan volver a afectar al inductor. Y solo si conseguimos eso, si conseguimos que el inductor afecte al inducido, pero que las líneas de fuerza del inducido no puedan afectar al inductor, solo en ese caso podremos obtener energía libre. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ya necesitamos la interacción de 3 campos magnéticos. El tercero, no sé si serán imanes, no sé si serán electroimanes con corriente continua, no sé si serán electroimanes con corriente alterna, no sé si tendremos que usar una, va a ser la inducida, eso está claro. Otra será la inductora, y habrá otra que tiene que desviar las líneas de fuerza de la inducida para que no afecte a la inductora, o de otras formas de trabajar. Pero casi seguro que necesitaremos, si vamos a trabajar con bobinas, necesitaremos 3, tal vez una con impedancia y otra sin impedancia. Si vamos a trabajar con bobinas y imanes, pues necesitaremos inductor, inducido y imanes, y trabajar en corriente en un solo sentido para generar campos en un solo sentido, y con imanes desviar esas líneas de fuerza. ¿Por qué? No es solo importante que el inductor afecte al inducido. Para generar sobreunidad necesitamos que el inducido no pueda afectar al inductor. Porque si el inductor tiene impedancia, el inducido se la liberará y consumirás más de la red. Y si el inductor no tiene impedancia, el inducido se la generará para que consumas menos de la red. Ni queremos consumir más, ni queremos consumir menos. Queremos variar el flujo y extraer energía libre del inducido. Y para eso, lo que le saquemos al inducido no lo tiene que percibir el inductor. Por eso hacen falta 3 campos. No voy a decir ni triple momento magnético ni nada. Pero hacen falta 3 campos, ¿vale? El del inductor, el del inducido y un tercero que se encargue de que el inducido no pueda afectar al inductor. Hacen falta los 3. Ahí lo dejo, ¿vale? Pero ya lo habéis visto, muy curioso el experimento. O sea, esta carga generaba impedancia a la red. Y no había sobreunidad por ningún sitio, o sea, se cuadraba todo perfectamente. Entonces, necesitamos poder sacar, necesitamos 3 bobinas, ¿vale? Necesitamos la inductora que genere la variación de flujo, la inducida que recoja esa variación de flujo y podamos consumir todo lo que queramos sin que se genere un campo que afecte a este. Y eso es con el tercero. 3 momentos magnéticos necesitamos, 3 campos magnéticos, la interacción de 3 campos magnéticos, sean de continua, de alterna, de continua pulsada, yo no lo sé, pero este tiene que afectar a ese y ese no tiene que afectar a este.
Solo en ese caso podremos consumir de este todo lo que queramos. Luego hace falta un tercero que absorba todo lo que hace este para que no pueda afectar al otro. Entonces, la idea más sencilla, pues podría ser, si tienes, vamos a decir, un inductor, ¿vale?, que tenga una corriente variable, pero en un sentido, por ejemplo, que genere aquí norte y aquí sur. Esto ya genera una oscilación, una variación de flujo. Y ahora le pones aquí, yo me lo invento, un imán y pones aquí un inducido, ¿vale? Pues cuando este empieza a generar líneas de fuerza, se van a desgastar muchas, empezará a generar nortes que van a chocar con este y este las va a empujar. Entonces quizá este pueda afectar a ese núcleo y quizá este no pueda afectar a esto porque el imán le defienda. Algo así veo yo. Ya os digo, bien con corriente continua, con alterna, con que si pulsatoria y imanes, en fin, combinaciones de 3. Si no, estamos fastidiados, porque aquí se consume más de la red y aquí se consume menos de la red, pero en ninguno de los dos casos puedes consumir más y que no tener sobreunidad, ¿vale? Vale, pues si os ha gustado, suscribiros y ya sabéis que habrá más vídeos como este. Y os llamo a la acción a que intentéis hacer pruebas en esta dirección, porque por ahora todo apunta a que pueda ser la única salida, ¿vale? Venga, un saludo.